pero que es una figura mundialmente famosa. Entonces, bueno, esto es una noticia realmente mundial, ¿no? Que recorre el mundo, que es sumamente fuerte, que creo que es una advertencia también para el poder actual. Cuando recién hablaba de... Ella tiene una frase que dice... Que es una frase, vos sabés, que de Fidel Castro, cuando dice, no acá, sino en la causa Vialidad, cuando dice la historia me absolverá. Vos fijate lo que ella dice, ¿no? Dice, la historia me absolverá, que es la frase que dice Fidel Castro, ahora que está cayendo el régimen cubano, cuando lo enjuician por la toma, creo que es la toma de la Moncada. Es la toma de creo que de un cuartel. A Fidel lo encierran, esto es antes de que lo conozca al Che Guevara. Él, como es abogado, hace su propia defensa y dice, la historia me absolverá. Entonces, y era un acto criminal, obviamente, un acto terrorista, y Cristina usa la misma frase, salvando las distancias, como decíamos con el pelado, de una dictadura con un gobierno democrático. Pero bueno, es llamativo ese uso, ¿no?, de esa frase. También el tema de cuando Javier Milei dice, va a estar presa de por vida. ¿Qué te parece, Nacho? Más allá de que vos no estés en el tema, que estás con Libra y lo vamos a tratar, ¿cómo ves cuando Milei dice esa frase en la Asamblea Legislativa? Por supuesto que es de carácter político. Busca hablar de Cristina Fernández de Kirchner, polarizar, identificarla como su adversaria política, o por lo menos como alguien que se encuentra diametralmente en la otra orilla. Pero está claro que lo que va por la política no debería influenciar en los tribunales, o por lo menos en las decisiones judiciales. Aunque algo de lo que dice el presidente Javier Milei en la actualidad tiene correlato, porque estamos hablando de una Cristina Fernández de Kirchner que ya tiene una condena firme en su contra, y que hoy bien vemos asistió al juicio por la causa de los cuadernos, tal vez la causa por corrupción más grande de la historia argentina. Sin duda, yo hoy le decía a Cabot eso, ¿no?, que es la investigación, una de las más importantes desde el regreso de la democracia en adelante, porque además hay algo de cierto que dice Cristina, me asombra coincidir en una parte, que es, ¿qué pasa acá? Acá se rompe un pacto de silencio que había entre ciertos empresarios de la corrupción. Y es cierto, no es que esto no lo inauguró el kirchnerismo. Claro. Esto venía de mucho más atrás. Y cuando ella dice, bueno, pero ¿por qué no investigar a los otros? En parte es verdad, ¿no? Ahora se está investigando a ella y a su marido, y lo que pasó con Lázaro Báez, pero es verdad que acá también la causa, como decías vos, Nacho, es tan impactante porque hay una omertá, que es decir, el silencio de la mafia, que se quebró, que se rompió. Yo también lo que siento es que hay en el mundo estructuras poderosas que se están viniendo abajo. Totalmente, pero mira, yo lo que creo que en este caso Cristina, además de tener su gran poder de oratoria y en esta manera de mezclar las cosas, adrede, no creo que sea sin darse cuenta, miente, falta la verdad en un montón de aspectos. Por ejemplo, cuando ella dice, yo en la causa Vialidad pedí que hicieran una auditoría para toda la obra. Bueno, sabía que esa auditoría iba a demorar años. Claro. Y que eso la iba a beneficiar a ella después con una eventual prescripción de la causa. Entonces, y lo cierto es que cuando Vialidad hace una auditoría de las obras, puede determinar primero el direccionamiento hacia Santa Cruz. Por eso es que se enfoca esa provincia. Claro, ¿Por qué? Claro. Porque ve que entre las provincias era la más beneficiada y no había un correlato con los habitantes. Y después ve dentro de esa provincia con el ranking que ocupaba Lázaro Báez. Ahora, Cuadernos de la Corrupción es, si querés, esa auditoría que Cristina había pedido. Esa auditoría de toda la obra pública que ella había pedido. Bueno, directamente los empresarios se presentan y dicen, yo tuve que pagar coima para cobrar, para poder participar de esta licitación. Claro, ¿Qué obvio. auditoría vas a hacer cuando vas al propio arrepentido? Cuando ella habla de extorsión, ¿no? Yo digo, el ladrón ve a todos de su misma condición. Claro, ella ve extorsión porque ella extorsionaba, y extorsionaban desde Santa Cruz. Hay una historia que es bastante conocida, pero no está de más repetirla. Néstor lo conocía a Lázaro Báez desde toda la vida, era cajero del Banco de Santa Cruz, y cuando él es intendente, le pide a Lázaro Báez, que estaba dentro del Banco de Santa Cruz, que le dé la lista de todas las empresas morosas, de todas las empresas que tenían deudas. ¿Para qué? Para apretarlas, para que pongan plata en la campaña de él. Vamos a escuchar al fiscal Stornelli, que estuvo con él. Lo que quiero decir es que esto viene de mucho antes, claro, ¿no? De esto por supuesto que se amplifica cuando los Kirchner llegan al poder.
pero viene de los años de Santa Cruz. Vamos a escucharlo a Stornelli cuando decía esto. ¿Alguna de las personas que declararon ante usted le manifestaron que tenían temor por su vida o no? Sí, claro, sí. ¿Muchos? Varios, sí. No me acuerdo exactamente quiénes, tampoco querría... No, está bien, públicamente, pero muchos le dijeron que temían por su vida. Varios temían por su vida, varios pidieron acogerse al programa de testigos protegidos, o al programa después varios, cuando cambió el gobierno, decidieron salir de esa situación. Cuando suma Alberto Fernández, ¿no? Creo que Manzanares fue, sí. Creo que Manzanares fue uno de ellos, hubo otros también. Bueno, a ver, temían por su vida porque yo me acuerdo en el caso de varios arrepentidos que decían, por ejemplo, a ver, cuando Lázaro Báez pone... Hay muertos también acá en la trama del kirchnerismo. Es macabro decirlo, pero hay muertos, no sé, el último secretario, ¿cómo se llamaba? Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez, que apareció muerto justamente porque le estaban pidiendo dónde estaba la plata. Exactamente. Lo torturaron y hay muchos otros más muertos. Por ejemplo, en algún momento cuando Lázaro Báez, bueno, la construcción estaba a cargo, el Lázaro Báez antes de Lázaro Báez era Gotti, era la familia Gotti. Cuando Lázaro Báez plantea o construye o impulsa Austral Construcciones, que fue muy poquito después de que Néstor Kirchner asuma el poder, Gotti tiene un extraño accidente. Sí. Tiene un extraño accidente. ¿Y qué pasa después? Los Kirchner compran la casa de Gotti. Es escalofriante esto, pero hay muertos también en esta trama. Bueno, y en otra de las empresas que también había estado vinculada, que era Cani Costilla, que también se queda Lázaro Báez, bueno, también había sido denunciado después una maniobra similar. Mira, yo voy a contar un caso que me tocó vivir a mí en forma personal. A ver. Yo fui testigo en la causa Vialidad, fui una de las primeras testigos que tuve que ir a declarar, y me acuerdo en ese momento que tanto los jueces como el fiscal Luciani y todo, me hablaban de, bueno, yo no podía, así que yo estuviera totalmente segura de lo que iba a declarar, porque existía un amedrentamiento tan fuerte hacia los testigos y hacia, imagínate, tenías todos los abogados y en ese momento Cristina había vuelto o estaba volviendo al poder de la mano de Alberto Fernández. Yo declaro y me amenazaban todo el tiempo con hacerme una denuncia por falso testimonio. A ver, yo soy abogada, sé lo que implica, tengo otras herramientas como para salir de eso. Sí. Vos sabés que la mitad de la declaración testimonial, algo que me dio mucha gracia y le terminé respondiendo, me preguntan de qué vivía yo. Y yo dije que yo ahí no estaba en calidad de acusada, que claramente yo no tenía que responder de qué vivía. Sin embargo, la persona que estaba en el banquillo, que era Cristina, sí tenía que responder cómo había hecho su fortuna. Bueno, eso hacían con los testigos, eso hacían con los jueces, hacían con los fiscales. Hacían con los periodistas. Hacían con los periodistas. La persecución a través de todo lo que ella dice es lo que ella hizo. Exacto. Todo, absolutamente todo. Yo recuerdo colegas que decían, yo no quiero escribir sobre el kirchnerismo porque no soporto que todos los medios me insulten, porque eso también te lo tenés que bancar. Exactamente. Hubo un cercenamiento de la libertad de expresión, si no fue directa, fue indirecta, que es un modo de hacerte callar la boca, no sé, realmente fue muy costoso para quienes publicamos libros en esa época, que te decían absolutamente de todo, te inventaban cosas, estabas en 678, te operaban, fue muy difícil. O tenías una denuncia, como estábamos contando el caso de Stornelli, imagínate si un fiscal, un fiscal de tantos años como Stornelli, sin ir más lejos, lo que pasó con Nisma cuando la estaba denunciando a la presidenta de la Nación. Hablando de muertes, ¿no? Exactamente, cuando vos ves ese contexto, bueno, era muy difícil investigar, denunciar, y hoy que tengamos esta situación de una expresidenta sentada dando explicaciones con todo este contexto que pasó durante tantos años, realmente, bueno, pensás que la justicia al final hace su trabajo.